Hola, hoy yo voy a hacer ojalá que esta funcione bien, pero hola profesora y supongo cualquier persona que va a escuchar a esta presentación, pero este es un análisis de un personaje. Um, y si la tarea es escoger, más o menos, escoger una persona que sobresale lo mejor a mí, por eso voy a presentarte. Um, Hoy yo voy a analizar un carácter de una película desde el principio de este curso, y ella se llama Tita de la película Como agua para chocolate. Bueno, un breve fondo de la película es un filme que era creado en 1992 y eso era una película que era dirigido por Alonso Arau. También la película es una española bien conocido y ha ganado muchos premios diferentes. Bueno, ahora voy a analizar Tita y unas características de ella. Ella es el protagonista de este filme y está luchando con las costumbres de la familia y específicamente ella está luchando, peleando like, toda la película con su mamá. Um, y es triste, pero sí es como es. Aun cuando la mamá ya ha muerto, los dos tenían problemas todavía. Tita tenía visiones de su madre y todavía se siente culpable, más o menos, de coquetear con Pedro, porque la visión de su madre era allá y juzgándola, más o menos. Ah, También ella tiene características típicas de una mujer tradicional. Por ejemplo, ella puede cocinar bien, espera que tomar el papel de cuidar de su mamá en su vejez. También tiene muchas emociones fuertes y podemos ver muchas situaciones cuando ella se rompe llorando, um, pero nunca en frente de su madre. Siempre en lugar de eso, cada vez era en el fondo o en un lugar privado, por ejemplo, o también un espacio seguro con personas en que confía. El director demuestra todo esto para que podamos ver muy claramente que ella que ser una mujer con expectativas grandes, más o menos. Y desafortunadamente, Tita se enamora de Pedro. Él tiene un padre en favor de la idea de los dos casarse, pero la madre de Tita no, de obvio, no está de favor con este plan. Este es el parte de la película cuando vemos el carácter de Tita un poco. Ella es sumisa a la cara de la madre, pero detrás de su espalda ella es un poco rebelde y tiene algo más de solamente amigos con Pedro. Y como el público podemos ver eso. Sí. Am, Podemos ver también que odia a su mamá y muchísimo porque Tita cree que sus reglas no son justos. Y aunque Pedro ya ha casado con la hermana de Tita, ya sabemos que
es un poco egoísta. Am, Ella es íntima con Pedro, aunque sabe perfectamente que su hermana ha crecido a amarlo. Y eso es una situación difícil. También, am, por fin podemos ver que Tita cree que la vida de sin Pedro fue sin punto y debido a la muerte de los dos, cuando él murió, ella no podía aguantarlo y se suicidó. Este se muestra la característica de pasión que tiene ella. También muestra lo que ella estaba viviendo, la razón por qué ella estaba viviendo. Um, pero en conclusión, y básicamente, ella se muestra fuerza, pasión, amor, lealtad a ciertas personas, claro, y muchas otras características bonitas. Adiós y gracias.